Hola compañeros, el día de ayer 25 de enero se llevó a cabo un debate presidencial convocado por la revista Semana y el diario El Tiempo, cuyos presentadores fueron Vicky Dávila y Andrés Mompotes. Ya sabemos del sesgo de estos mal llamados periodistas que manejan los medios en favor de los candidatos de sus jefes, que por supuesto son los candidatos de la corrupción en nuestro país. Pero este no fue el mayor problema en este debate, sino que claramente se ve que los asistentes al mismo han sido seleccionados y adiestrados para que únicamente aclamen a los candidatos de su preferencia, que como lo hicieron, sospecho que se pusieron de acuerdo con sus candidatos en la hora para que estuvieran puntual en la cita, entraran y llenaran el cupo. Tal vez les pagaron. Lo cierto es que esta gente no tiene límites cuando de mañas se trata. El caso es que la orientación para este público era ni un aplauso para Petro y además de sabotearlo, tratando así de desmeritar y opacar principalmente las magistrales y acertadas intervenciones del candidato del pacto histórico. Vean el debate completo y juzguen por ustedes mismos. Yo les dejo algunos apartes de este evento. Número 1, ha habido un sorteo previo aquí y el número 1 es Federico Gutiérrez. Federico, lo saludamos y su minuto. Bueno, primero déjenme contarles que este va a ser el orden del resultado de las elecciones, primero y segundo. Ahí va viendo Gustavo. Bueno, Vicky, gracias Andrés, a todos, somos muchos, entonces no los voy a saludar. Seguimos entonces con el candidato Gustavo Petro, pacto histórico. Candidato, ¿habrá reforma tributaria, sí o no, y cómo sería? Sí, va a haber una reforma tributaria y lo primero que haremos es derogar la reforma tributaria del 2019, anómala. Lo segundo, elevar el impuesto a dividendos igual y en las mismas escalas del impuesto de renta a personas naturales. En tercer lugar, se crea la renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales. En cuarto lugar, aumentamos el impuesto predial para latifundios mayores de 500 hectáreas ubicados en tierras fértiles sin producción. Y en quinto lugar, aumentamos los aranceles para proteger la producción y el empleo de 4 ramas económicas: confecciones y textiles, cueros y derivados, producción de alimentos en el agro y industria agroalimentaria. Gracias. Muy bien. Yo no creo que uno pueda decir simplemente que disminuyendo la corrupción se resuelven los problemas fiscales de Colombia, eso es facilista. Y tampoco creo que aumentarle los impuestos a la comida, como propone Gustavo Petro en un contexto inflacionario, sea conveniente. Creo simplemente en poner énfasis en el empleo, como dice Francia, con justicia tributaria. Muy bien, continuamos ya por este. Sí, habrá en mi gobierno una reforma tributaria, tiene que estar enfocada en justicia tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes más acumulan capital en este país deben ser quienes más contribuyan para contribuir al bienestar social de las mayorías empobrecidas. Esto pasa por evitar la evasión de impuestos de los grandes capitales, esto pasa por evitar las extensiones tributarias a grandes sectores económicos que han contribuido a abrir la brecha de inequidad y desigualdad y que han llevado a Colombia a ser uno de los países más desiguales del mundo. El turno. A Alejandro Gaviria, que ha dicho que yo pedí que subieran los impuestos a la comida. Al contrario, yo salí a las calles a que los en cuyos gobiernos usted ha participado, lo que ha propuesto es subirle los impuestos a la comida. Lo que propongo es subirle los impuestos a muchos de sus amigos, porque no pagan impuestos. El mayor acto de corrupción, Ingrid, es las grandes fortunas que usan a los congresistas pagos para hacer reformas tributarias que les quitan los impuestos, mientras le suben los impuestos a la gente que come, a la gente que trabaja,
Esa es la injusticia tributaria. Por eso, si queremos luchar contra la corrupción, no se puede evadir el mayor hecho de corrupción de Colombia, y es que desfalcan al Estado colombiano con aproximadamente 50 billones de pesos al año que no pagan los banqueros, que no pagan los grandes dueños de tierras en Colombia, que no pagan los afortunados de los paraísos fiscales, que no pagan las petroleras y carboneras porque no liquidan sus impuestos con el precio internacional del carbón y el petróleo, sino por menos, que descuentan de su impuesto de renta lo que pagan en regalías, que es una propiedad de la nación. Allí es donde está la mayor corrupción. Cuando pensamos que el corrupto es simplemente el empleadillo que se roba un dinero, que lo es, pero no nos damos cuenta de los grandes hechos de corrupción en Colombia, lo que estamos es prohijando la corrupción. Por eso nuestra propuesta de reforma tributaria busca justicia tributaria, y eso implica quitarle el Estado a los corruptos. Candidato, muchas gracias. Porque usted se refiere aquí a sus colegas, a sus compañeros. ¿Quiénes son esas personas a las que usted se refiere? Ellos saben, hay por ahí 4 o 5 que tienen unos procesos Pero muy digan los graves. nombres, por favor. Ahorita. Yo no había visto más cínico que el doctor Gutiérrez. A los 5 minutos de haber fallado Hidroituango, salió a decir que era la naturaleza. Aquí hay una réplica pendiente de Gustavo Petro. Otra vez para lograr tranquilidad con Alejandro Gaviria. El último dato de inflación, Alejandro, da 5.7, y lo que hace elevar esa inflación es el precio de los alimentos importados. Así que la realidad contradice lo que usted acaba de decir. Es la libre importación de alimentos que ha agenciado el uribismo y otros gobiernos lo que hoy ha hecho que el precio de los alimentos se dispare de tal manera que mientras Duque sube el salario mínimo en 10%, el precio de los alimentos crece 17%. Un gran fracaso económico. A mí no me da vergüenza decir que yo sí quiero proteger, subiendo los aranceles de importación, la producción de alimentos en Colombia. Los alimentos del pueblo colombiano no pueden depender de un importador mafioso o de la tasa de cambio. Tiene que depender del trabajo nacional. 1. 2. Estoy de acuerdo con usted, Fico. En la lucha contra la corrupción hay que ser coherentes al máximo posible. Pero después del gran hecho de corrupción, que es robarse los impuestos, que no lo hacen solo los funcionarios, sino las fortunas que no pagan impuestos, y es de lo que estábamos hablando. El segundo hecho de corrupción es el Estado que usa armas ilegales. El Estado que usa armas ilegales, porque con esa mata al pueblo. Los primeros matan de hambre y de ignorancia al pueblo, le quitan sus derechos. El segundo hecho de corrupción mata a la gente. En Medellín, en Colombia, en muchas regiones del país, hemos visto hechos por medio del cual el Estado permite que desde su institucionalidad se usen armas ilegales. ¿O qué eran las convivir, doctor Zuluaga? Las convivir es el uso de armas ilegales por parte del Estado. Armas que quedaron en poder del narcotráfico, con las cuales se hicieron los ejércitos paramilitares. ¿O qué terminó siendo las oficinas de seguridad en Medellín y en otras ciudades del país? Una alianza política entre gobernantes y mafiosos, por medio de los cuales usaron armas ilegales para matar ciudadanos. Y ese es el segundo hecho de corrupción más grave de Colombia. Sí. Galán dijo aquí, el segundo producto de exportación es la cocaína. No, hoy es el primero, con la caída del precio internacional del petróleo y el carbón. Es el primer producto de exportación de Colombia. Con la política que ustedes hicieron, y me refiero al uribismo y gobiernos anteriores, de desmantelar la producción agraria a partir de las importaciones libres de alimentos y de la industria incipiente que tenía Colombia en confecciones y textiles, al destruir ustedes ese esquema productivo que Colombia tenía, hicieron crecer el narcotráfico.
Y por eso el indicador fundamental hoy, el balance fundamental de la política económica de los últimos 30 años, es que Colombia hoy es el principal exportador de cocaína. Luego, si queremos reducir la corrupción de verdad y queremos reducir ese papel que tiene el Estado colombiano al frente de un país que tiene un narcotráfico muy fuerte, es aumentar la producción de alimentos y aumentar la industria nacional. Aplaudir que se importen alimentos, en mi opinión, es un suicidio nacional. Lo que tenemos es que garantizar la soberanía alimentaria e iniciar un proceso de industrialización, y verá usted que pueden ser el aguacatejas o pueden ser los carros, pero no será la cocaína el principal producto de exportación de Colombia. Candidato, gracias. Vamos entonces ahora con Federico Gutiérrez, que tenía pendiente la réplica. Sí, no. Para réplica 5 segundos, y es lo que digo este señor es mentira, pues yo no me quiero quedar ahí. Y te estás dejando picar demasiado fácil, Rodolfo. Si alguien debe estar preocupado por lo que tienes, sos vos. Pero yo creo que no es posible decir que no vamos a fortalecer la producción de alimentos nacionales y que lo que va a prevalecer es la importación de alimentos cuando hay más de 2 millones de personas muriendo de hambre en este país. Eso es miserable. Aquí a los paperos los quebraron con los tratados de libre comercio que aprobaron. Aquí a los caficultores los quebraron con los tratados de libre comercio. Aquí la panela, ¿sí?, del Cauca no tiene opción. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué soberanía alimentaria le hablan al país si nos han condenado a vivir en el hambre? Si hay niños y niñas muriendo de hambre. Yo sí creo que hay la necesidad de fortalecer, ¿sí?, como primer renglón de la economía nacional, la soberanía alimentaria. No es posible que se estén importando 14 millones de toneladas de alimentos mientras la gente que producía en el campo se quebró. Gustavo, estamos en el tercer milenio. No es el momento de ofrecerle a Colombia recetas de la era soviética. Nosotros no podemos seguir pensando que aquí esto lo arreglamos con mano dura y decretos. Los aranceles no se mueven como al antojo del personaje de turno. ¿Decirle algo a Ingrid, Gustavo? Me hizo referencia, entonces respondo. Ingrid, sus ideas son las del siglo XX. Muy apreciables y todo, pero pongámonos en el siglo XXI. Usted habla del poder soviético, eso significa estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario, democratizar la tierra, es decir, lo que hacen en Francia, donde has vivido. Si tú miras la agricultura de Francia, es una agricultura subsidiada y protegida y agroindustrializada. Eso es lo que queremos en Colombia. Poder producir el maíz aquí, el trigo aquí, el aguacate aquí, la yuca aquí, la papa aquí, los nutrientes aquí. ¿En manos de quiénes? De millones de personas privadas, entre esas las campesinas y los campesinos de Colombia. Ese es el verdadero nombre de la paz. Pero además de eso, usted tiene un desprecio por la ciencia. Los trinos que usted publicó durante la pandemia con semejante situación tan delicada, donde usted decía que las vacunas no servían para la variante del Delta, y Juan Twitter Manuel, le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se lo han puesto a Trump y a por usted. favor. Es decir, Gustavo, yo no entiendo por qué usted se desfiguró en su esencia y en su liderazgo político. Yo le he dedicado un video a sus seguidores exponiendo esta situación. Juan Porque Manuel, es lamentable que usted sea desfigurado como líder político. le agradezco que regrese a su puesto. Ya íbamos a continuar al siguiente segmento, pero me sentiría mal, después de esta aproximación suya, Juan Manuel, de no darle la palabra al señor Petro, porque con cualquiera lo habría... Perdón. Sí, aquí es igualdad de condiciones para todos, para el que está en la punta y para el que está en esta punta. Así que, Gustavo, tiene 1 minuto y pasamos al siguiente segmento, por favor. Pues tocó, porque esa es la agresión y hay que replicar.
Si no, entonces, ¿en qué consiste un debate? Le puedo pedir que se ajuste al minuto. Pues al tiempo que usó Galán. Vamos para pasar entonces al segundo segmento. Adelante, A Gustavo. ver, tenemos una lista cerrada, cremallera, es decir, la mitad de quienes se elijan en la lista del pacto histórico serán mujeres. Así que su primera crítica es falsa. Es uno de los hechos históricos de Colombia en un objetivo, lograr igualdad política con la mujer. En segundo lugar, víctimas. ¿Y acaso Francia no es víctima? ¿Y no está aquí sentada con nosotros? ¿La impulsaron ustedes o nosotros? Aquí está con nosotros. Y como ella, muchísimas indígenas, negras, o Marta Peralta, que es, iba a ser senadora. Así que si aquí hay un esfuerzo por lograr la emancipación de la mujer, está aquí, en el pacto histórico. No puedes decir lo mismo. Solo hasta ahora hay una candidata mujer aquí que yo quiero mucho, entre otras, y peleé por su libertad. Solo hasta ahora ustedes pueden lograr eso. Segundo, habla usted de los liberales que fueron sus copartidarios, con los que usted estuvo sentado compartiendo el mismo partido. Ellos no están en mi partido, están en el suyo, en el que estaba usted. No me los mencione aquí. Esos son sus amigos. Ahora, ¿qué quiero yo? Lo mismo que quería su papá. Que el liberalismo levante las banderas de Alfonso López Pumarejo. Que levante por fin las banderas de Gabriel Turbay y de Jorge Eliezer Gaitán. Que sea capaz de defender una revolución en marcha y proponerle a Colombia, como lo hicieron ellos, un pacto entre obreros y empresarios para industrializar el país. Una modernización agraria sobre la base de la democratización de la tierra. Su papá lo defendió y habló conmigo de eso. Con todo el perdón, me estoy defendiendo. Luego, ese liberalismo, el de las banderas populares, no el desteñido, no el que terminó confabulado con la mafia, no el que terminó arrodillado al uribismo, sino el liberalismo de la revolución en marcha, lo quiero aquí con nosotros, el progresismo, para transformar a Colombia. ¿Usted en cuál de los dos está? Candidato. Porque si usted está en el liberalismo de la revolución en marcha, bienvenido. ¿Qué secretario de Educación me gustaría a mí tener? A Sergio, al que abracé esta mañana, que es su hoy por hoy colega de coalición. Candidato, Si quieres, ya se está una cumpliendo el respuesta. tiempo. Él habló de la ciencia. Pero Y solamente para que el público amigo de Luis Carlos no me sabotee en un debate que yo no propuse. Pues claro que podríamos hacer un debate. Aquí ha tenido sobre todo el la espacio. ciencia. Gracias por lo de Luis Carlos. Simplemente es para Gracias cerrar, por lo de Luis candidato. Carlos. Entonces te dejo ahí por razones de tiempo y por honestidad con los demás integrantes. Claro que sí. Firmamos en el cónclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que si eso sucedía, nosotros partíamos de la base que íbamos a tener confianza, pero que si eso sucedía lo decíamos en público. Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema. Yo no voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas. Aquí va a haber réplicas como en los anteriores segmentos, pero vamos a continuar en el orden para terminar con las ideas alrededor de la pregunta planteada. Candidato Gustavo Petro. Después de hacer esta intervención, replico. Lo que tenemos que pensar, todos aquí hemos sido víctimas. Yo fui torturado y preso. Y mi mamá está exiliada. Discúlpenme, señores del público. Porque el exilio de mi mamá no es porque sí. Es por luchar contra el paramilitarismo. En cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Les guste o no, le tocó irse. Les guste o no, a mí me tocó denunciar en el Senado de la República 35 senadores con nombre propio y todos fueron a parar a la cárcel. Ni público, ni administrativo, ni de redes, ni nada. Sergio, lo único que invito es a hablar de Hidroituango.
porque creo que de ahí se puede aprender, que tiene un origen en la manera como se entiende el desarrollo en Colombia, usar un río para generar energía, que tiene una realidad que es la presencia de un ente privado poderosísimo cooptando una empresa pública. Yo he luchado contra eso. ¿Por qué no podemos debatirlo? ¿Por qué no podemos debatir Hidroituango? ¿Y por qué tiene que considerarse que debatir Hidroituango es un acto de grosería? Yo no creo. Y invitaría a eso. Dos, Ingrid, que es lo que tú dijiste. La verdad, la manera como tú has hablado, pareciera que la lista del pacto histórico es una lista de delincuentes. Y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? O sea, pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia. Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos, por fin, puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes. Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres. Pacto con el diablo es que la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días. Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes. No, yo no voy a permitir que usted siga maltratando a Álvaro Uribe y a nuestro partido. Podemos tener errores, pero jamás puedo aceptar que se señale a Álvaro Uribe como paramilitar. Es una ofensa para nosotros, para nuestro partido. Y por eso es que lo tenemos que derrotar a usted en esta elección presidencial. Ya se nos está acortando el tiempo. Tienen que empezar a reconocer que muchos de ustedes han estado en muchos gobiernos anteriores y que el estar en esos gobiernos anteriores ha sido parte de esa política de muerte que no nos ha permitido a las mayorías vivir en dignidad. Este país espera de una dirigencia política un cambio no de discurso, sino de acciones. Y como estábamos hablando de seguridad y no de quién se toma la foto con quién, porque entonces yo ahora no me tomo foto con ninguno de los que están aquí, me va a tocar, ¿sí? Estamos hablando de resolver el problema de la violencia, del conflicto armado y de la inseguridad. Yo, Francia Márquez, en el pacto histórico que me voy a disputar con Petro, saludo a Arely Suriana, que no fue invitada aquí, la primera mujer indígena. Hay que resaltar también hoy se está las sabias disputando la intervenciones de esta presidencial, valiente mujer, y Francia parte de la Márquez. exclusión, a mí me invitaron a En todo última caso, hora, para pero mí ella y no fue todos los invitada. colombianos que marchan Parte con la de verdad y la de la honestidad exclusión es silenciar y el las voces ferviente de las deseo mujeres. de un país mejor, Estamos cansadas de esa este misma debate lo conducta, ganó el pacto al histórico. igual que los pueblos Hasta pronto. cansados